escucha bien? ¿Sí? El destino. La otra gran pregunta, o más bien, sí, la otra gran pregunta es ¿cómo tú estructuras el poemario? Digamos, porque creo que el público, las personas que nos están viendo, muchas no han leído el poemario. Quizá podríamos sintetizar un poco de qué va, porque resulta que a pesar de que es poesía, sí podemos encontrar ciertas marcas, digamos, narrativas. O sea, de algún modo, y de manera indirecta, sí se cuenta una historia, la historia de la infancia, digamos, la historia del origen, ¿no? En este caso con tintes muy autobiográficos, pero quiero que pudieras sintetizar como esta especie de trama. ¿Y por qué lo divides en dos? Porque el poemario está dividido en dos grandes partes. La primera vez que yo leí el poemario no encontré una relación directa, ¿no? Pescado. Que, Se lo llevaron. pero quisiera que pudieras explicarnos un poco eso, ¿no? Se llevaron el pescado. ¿no? Tenía un Ok, pescado, se lo llevaron. El libro, de hecho, no tiene una conexión, como te dije hace un rato, una hilación entre ambos libros. La primera parte, que es sobre música de Mahler, relata a grandes rasgos, a través de separación fragmentaria de los poemas, la idea de la pobreza primero, después la idea de la infancia y la idea de la violencia, ¿no? A través de los recuerdos o la rememoranza que yo tengo de algunos aspectos que me tocó vivir, y de algunas cuestiones que también yo le estuve preguntando mucho a mi madre, ¿no? Cuando inicié este libro o este proyecto, fue una idea como de hacerla, de andar preguntándole a mi mamá ciertas cosas, preguntarle a mis tías, ¿no? Preguntarle a mi abuelita ciertas cosas del pueblo, ¿no? Claro. Entonces eso lo fui armando y de repente tenía muchas anécdotas, ¿no? Yo le contaba, bueno, que siempre he contado esta anécdota de las tortillas. Hay un poema que no sé ni cómo salió, ¿no? Es lo maravilloso a veces del ejercicio poético, porque digamos que hay una cosa misteriosa, ¿no? En el proceso creativo, que no sabes cómo llegas a cierta creación, ¿no? Sí, claro. Puedes decir, bueno, uno está consciente de lo que está haciendo siempre, hay una idea que tienes, pero hay esos momentos que a mucha gente no le gusta decir, que es ese momento como de inspiración, o como ese momento de que te encuentres trabajando, ¿no? La musa, y dices tú, aquí está. Entonces, hay una anécdota que mi mamá me contó, que cuando llegamos a Chilpancingo, no teníamos, digamos, para comer, ¿no? Ese día. Entonces, lo que hace mi mamá es quitarle a la vecina unas tortillas que sacaba a orear. Y de ahí agarró tortillas, y entonces ya ese día solventamos esa necesidad alimentaria, ¿no? Mi papá no estaba, me acuerdo, ¿no? Claro. Y entonces sucedió este poema que, bueno, que lo quiero leer, aprovechando la anécdota y cómo está estructurado. Por favor. Es un poemario largo, que todo el poema habla sobre la violencia, está constante, digamos, la pobreza, está constante el recuerdo de la madre, está constante la lluvia también, que es un tópico que se fue mezclando porque tenía que ver con ciertas características del sonido, ¿no? Del ruido, y también de esta nostalgia, ¿no? Claro. Y les voy a leer este poema. Se llama, bueno, no tiene título. Recuerdo a mi madre levantando un par de tortillas. Nadie sospechaba de su miseria. Un vuelo infinito de pájaros se desvanece en el cielo. Mi madre viene hacia nosotros, parte las tortillas como se hizo con los panes. El milagro no sucede. Y entonces está esta idea de la comparación, ¿no? Este símil que tenemos muy arraigado de la religión, ¿no? Claro, este libro, ¿no? claro. Bien, digamos, ya para finalizar como mi participación en el conversatorio, quisiera leerles los epígrafes, porque el epígrafe, como ustedes saben, tiene una importancia capital, porque de alguna manera el epígrafe condensa la temática de la obra muchas veces, y me parece muy interesante porque con el epígrafe quiero abordar otro tema con el cual cierro, que es la influencia, ¿no? Porque bueno, tuvimos oportunidad de conversar con Ulver, y estábamos hablando precisamente de la relación entre la escritura y la influencia, ¿no? Escribir como quién, o escribir bajo la línea de quién, porque como sabemos el arte no nace de la nada, digamos, ¿no? Pero bueno, el primero, porque creo que son dos, y uno en la segunda parte. Al final del amanecer, otra cosita que huele muy mal en una calle muy estrecha,
una casa minúscula que cobija en sus entrañas de madera podrida, decenas de ratas y la turbulencia de mis 6 hermanos y hermanas. Una casita cruel cuya intransigencia enloquece nuestros fines de mes y mi lunático padre roído por una sola miseria, nunca he sabido cuál, que una imprevisible brujería adormece en melancólica ternura o exalta en elevadas llamas de cólera, y mi madre, cuyas piernas por nuestra hambre incansable pedalean de día, de noche, y hasta durante la noche me despiertan esas piernas incansables que pedalean durante la noche y la terrible mordedura en la carne blanda de la noche de una Singer que mi madre pedalea por nuestra hambre y de día y de noche. Este es de Aimé Césaire, cuaderno de un retorno al país natal. Y el segundo epígrafe dice que es de Francisco Hernández, como decía Ulver ahorita, que es de Mar de Fondo. Oigo a lo lejos el mundo de mi madre, su andar entre las brasas, su diálogo con el rencor que le acompaña. Hablan de mi padre, de la mujer que tiene, de su risa, que suena como tromba de flores pisoteadas. ¿No? No sé si quieras... Sí, claro. Bueno, es que siempre hay lecturas que nos van acompañando, ¿no? Y afortunadamente en todos los procesos creativos me llegan libros, ¿no? Este de Mar de Fondo me lo regaló Carlos Ortiz, también es un amigo poeta de Chilpancingo, que es muy generoso, ¿no? Con mucha gente, siempre anda compartiendo libros. Entonces, cuando yo leía a Francisco Hernández, dije, bueno, yo ando por esta línea, ¿no? Estoy escribiendo o tratando de escribir algo sobre los recuerdos de la madre, ¿no? Claro. Y con Aimé Césaire llegué también por los talleres que yo he tomado. Pues esta referencia ya la tenía muy presente sobre este libro. Y dije, yo quiero hacer algo también así, ¿no? Porque mi madre también ha pedaleado la Singer, aún sigue pedaleando la Singer. Y dije, no estamos tan alejados de una realidad, ¿no? Es decir, esta realidad sucede en México, en Guerrero, en Latinoamérica, ¿no? Y a lo mejor no traté de imitarlos, pero sí como de que estuvieran presentes como figuras representativas de lo que yo estaba leyendo en ese entonces, ¿no? Aún hoy todavía los sigo leyendo y cada vez que los leo pues siento como mucha nostalgia, ¿no? Mucha empatía con ese asunto de las influencias. Y no sé, mucha gente me ha dicho, no sé si a manera de broma o sea a manera de una certeza, que como yo tomé talleres con Jeremías, dicen que yo soy como un Jeremías. Le digo, no creo, le digo, Jeremías es un poeta de aliento largo, les digo. Lo mío son fragmentos, pues, ¿no? A lo mejor en el título, ¿no? De repente es muy barroquiano, muy largo, le digo, pero no, le digo, trato como de alejarme un poco de lo que aprendes en los talleres por el hecho de que te etiquetan luego, ¿no? Tú escribes como fulano, tú escribes como sultano. Claro. Digo, uno no puede negar que se le aprende mucho a muchas personas, ¿no? A Ángel Carlos, por ejemplo, un poeta guerrerense también, en el cual nos ha enseñado, ¿no? a otros poetas como Toño Salinas, al mismo Charlie, estructuras, formas, ¿no? Es decir, procesos de creativos, ¿no? Lecturas que nos van acompañando y bueno, no sé, esta búsqueda de la voz es una constante siempre, ¿no? Siempre está uno buscando como una referencia donde digan, este es Ulver o este es fulano, este es perengano. Claro. Que yo creo que pienso yo que nunca se llega a encontrar una voz propia, ¿no? Siempre, tú lo decías hace un rato, hay muchas referencias de la literatura no se hace sola, ¿no? Digo, tenemos con mucha influencia a los griegos, ¿no? El mito de Penélope, el mito del viaje, ¿no? O sea, no podemos estar alejados, pues. Simplemente que el contexto y la realidad son distintas, ¿no? Ahora estamos muy permeados por la violencia, ¿no? Y hay muchos poetas que están escribiendo sobre la violencia, pero creo yo que la violencia intrafamiliar es el pan de cada día, ¿no? En México y en Latinoamérica. Excelente. Bien, ahora sí que gracias. No sé si pasamos al siguiente. Sí. Gracias. Ahora sí, me dijeron que pasara eso para allá. Sí. Bueno, pues yo escribí algo con respecto a la lectura que le di a Ulver con su libro. Y pues creo que todo lo que mis opiniones están dentro de este texto y espero mi voz dé como lo suficiente fuerza para que me escuchen, ¿no? Sí. Se titula ¿Se puede escuchar a Mahler? Escuchar a Mahler es leer como música de Mahler moran las trisuras de la infancia, con el pensamiento fúnebre. Es escucharlo bajo las primeras lluvias de mayo, es seguir una tradición en donde el poeta Ulver Sánchez
te acompaña por los pasajes de una memoria que se estancó en los días, donde la nostalgia se aferra a un cuerpo, donde la nostalgia se enferma como la lluvia y recuerda como presenciar la vida después de una infancia. Como música de Mahler sucede en un presente cansado, deteriorado, en donde solo quedan algunas paredes sosteniendo una casa que por momentos se agita, por momentos también agita un cuerpo al recordar el lecho materno, las estancias sobre un papel y las fisuras de una miseria. Escuchar los versos de Ulver Sánchez es la música de Mahler. También es resistir una declaratoria de tormenta, porque su parecido con Mahler es la misma lluvia que no se detiene, que procura desgastar el rostro y secar los años desde las arrugas. Cito al poeta: llueve siempre, por la ventana se observa la misteriosa palabra de mi madre. Porque como música de Mahler es un libro líquido, en donde los episodios se precipitan en un estado sucedido, porque pareciera que fue escrito con la intención de ser acompañado de la sinfonía de Mahler, ya que cada partitura nos recuerda la estructura en 4 movimientos de dicha sinfonía. Número 1 es lenta. Los textos se leen despacio con la intriga en la garganta y el recuerdo de aquellas nostalgias que figuran en una madre. Es aquí donde la figura materna se vuelve la misma naturaleza en la cual uno abraza la infancia. Como ver caer la lluvia, con cuáles recuerdos que se desbaratan en el suelo, en las calles vacías como un milagro. Número 2, tiene un movimiento con fuerza, porque cuando comienza la lluvia el poema va incrementando su ritmo en cada verso. La lluvia se torna en los recuerdos que caen en la mirada. También humedecen los hombros y las fuerzas se debilitan en cada ventana, en donde se guarda esa infancia. Como lo describe también el poeta Vallejo en Trilce 77. No se vaya a secar esta lluvia, cito, a menos que fuese dado caer ahora para ella, o que me enterrasen mojado en el agua. Número 3 es solemne y con medida. La presencia de un milagro que no sucede, que se detiene, que se apaga, que nos deja con la pregunta de ¿en qué lugar encontraremos más lluvia? El milagro de mayo, donde recién inicia la temporada de tormentas, y aquí la lluvia nos regresa a una ausencia. Cito al autor: mi madre viene hacia nosotros, parte las tortillas, como se hizo en los panes, el milagro nos sucede. Número 4, es tormentoso y agitado, es enérgico. El cierre de la obra con el apartado Las ansiedades del abandono, en donde es un final más que cantado para la mirada, y en donde da un golpe y nos vuelve a la humanidad futura, nos devuelve a lo que decimos como muerte, nos embellece los huesos y nos guarda en fosas, nos cubre en un lenguaje otoñal en donde podemos ser la misma imagen que nos da el poeta, el de acostarnos y presenciar la muerte bajo del hombro y con las respuestas esparcidas por los distintos versos que lo componen. Cito al autor: más allá de la última sonata, habitamos los recuerdos. Leer a Mahler es el futuro del poeta que escribe su obra en un pasado que nos regresa a estos atardeceres que incendian horizontes, a un olvido donde los huesos intentan encontrar en el imaginario el verso logrado, un castillo para migrar como aves de aquello que nos fue impuesto por la poesía y nos arrastra de la palabra, de un mes que quizás no vuelva o no aparezca en nuestro año. Mayo, mamá, miseria. Santa Sara como Santa Lucía, de todas las tardes reunidas en un lecho materno, en una tradición poética, en una miseria de la infancia retratada con una lluvia. Cito al autor: la lluvia escampa más allá de la tarde, nos conduce a los mismos lugares. Nos conduce también a las memorias que tardan como una infancia, que nos desarma y repara en el tiempo, y que el tiempo es una tormenta que se pierde al nombrarla. Y el cielo se vuelve un escape de todas las aves que aletean los recuerdos de una madre. También que aletea un milagro, una violencia que recorre los huesos, que están enterrados en el jardín del tiempo, que nos oscurece la mirada e invoca siempre a la misma infancia, a la infancia ciega, a la infancia húmeda, a la infancia ausente que se guarda en la mirada opaca de la muerte, la infancia que se mira en el espejo en donde moran las líneas que tensa la música de Mahler, en un rostro, en la lluvia, en donde no nos quedamos, donde desechamos las maneras de contar los años, en donde leemos nuestras memorias, como lo relata Jorge Luis Borges en su poema de la lluvia. Cito: cae o cayó
La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado, y el poeta te aparta de la violencia en las palabras y te acuesta en su pasado, en el pasado de las tristuras, el de la casa con mamá como una pared vacía. Te revive en un futuro, en donde la poesía se protege en la memoria de lo materno y la infancia. Última cita. El cementerio es un canto de pájaros nocturnos. Nocturnos, como una infancia donde moran las tristuras de la lluvia. Gracias. Gracias.